días. Bien, acompáñeme por favor a la palabra. Vamos a continuar nuevamente en nuestro estudio del libro de Éxodo. Y vamos a ir al versículo 14 del capítulo 12. Quisiera leer estos versículos para que me acompañen allí en la escritura, y quizás ayer hablábamos en un discipulado, quizás los niños quieren de pronto seguirnos en la lectura. Yo debo hacerlo de forma rápida, quizás de pronto algunos no nos puedan seguir, pero para que lo hagan en casa, no se sientan de pronto enojados porque no pudieron seguir la lectura, háganlo en casa, lean estos versículos con mucha atención. Éxodo 12 del 14 al 30. Dice el Señor así: y en este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis en este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijere vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua, Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Amén. Dios, Padre eterno, Señor, nos reunimos en este día, Padre, para adorarte, para exaltar tu nombre de una manera, Señor, especial, congregados como iglesia. Lo hacemos, Señor, porque ha sido una ordenanza. Lo hacemos, Señor, también porque en nuestro corazón existe el deseo de hacerlo, porque el amor que tú has derramado sobre nosotros nos ha llevado a que ahora te amemos, Señor, y separemos de manera especial este día para venir a honrarte, a adorarte, Señor, a tener una comunión especial contigo, y para recordar como iglesia todas aquellas cosas que tú has hecho por nosotros y las que harás. Así que damos gracias, Señor, porque es un enorme privilegio, pero te pedimos, Señor, que no solamente hagamos una presencia corporal, estando aquí quizás sentados, Señor, pero con nuestras mentes y nuestros corazones en otro lugar, sino que podamos estar completamente atentos, Señor, a cada una de las cosas que realizamos en medio de este culto, de esta reunión, porque cada actividad que realizamos, Señor, alabanza, ofrendas, oración,
prédica, lectura de tu palabra, Señor, nos deben llevar a que cada vez, Señor, nuestra relación contigo sea estrecha y podamos inclinarnos cada vez más, Señor, a tu palabra, obedecerte y glorificar tu nombre. Por eso rogamos, Señor, que estemos muy atentos a tu palabra, a tu mensaje, y que vayamos con él guardado en nuestro corazón, grabado allí, Señor, para que se pueda poner por obra en nuestras vidas cada día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, seguimos entonces, hermanos. Como pueden recordar, hace 8 días no terminamos, eran todos estos versículos, pero no pudimos avanzar y solamente vimos el primer punto, y seguimos en esta misma prédica de hace 8 días que tiene como título el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Mientras que para los egipcios había sido un fin, su tierra había quedado devastada en tinieblas, con mortandad y gemidos de angustia. Para los judíos la Pascua fue un nuevo comienzo, como vimos hace 8 días. Fueron sacados de las tinieblas, fueron librados de la muerte y fueron librados de la angustia que produce la muerte, para disfrutar de una comunión con Dios, con la esperanza de entrar en la preciosa tierra que Dios prometió a Abraham. En los versículos 21 al 25 que leímos en esta mañana, nuevamente se nos da una descripción de los primeros versículos. En los primeros, Dios le está diciendo a Moisés, y aquí Moisés le está diciendo a los ancianos lo que deben hacer. Él está entregando el mensaje que Dios le dio y da detalles adicionales que son importantes. Dios es quien detalla con precisión lo que nosotros debemos hacer. Israel debía prepararse para observar la Pascua de acuerdo a la ordenanza de Dios. Era una fiesta solemne para servir a Dios. Esto recuerda, hermanos, nuevamente que nuestro servicio de adoración no es según nos parezca a nosotros. No es según nos parezca a nosotros, sino que Dios da detalles de cada cosa según lo ha determinado Él. No existe, hermanos, esa frase que dicen muchas personas, y es que yo creo a mi manera. Dios ha dicho detalladamente cómo debemos hacerlo. Por la corrupción de nuestro corazón, Él ha tenido y se ha dispuesto a determinar realmente cuál es la forma en que conviene hacerlo. Dios mismo ha establecido la manera en la que nosotros debemos acercarnos a Él para que no torzamos el Evangelio. Y hay 3 cosas importantes en estos versículos en los cuales quiero hacer énfasis antes de empezar con nuestro punto siguiente, y es que se debía sacrificar la Pascua. El cordero debía morir. Era un cordero sin defecto, sin mancha, y vimos cómo Cristo cumplió con esto y cómo fue probado, como este cordero también había sido examinado en sus casas para ver si no tenía defecto. En cada casa debía haber muerte, y en cada casa hubo muerte, como leímos en el versículo 30. En cada casa había un muerto. Pero en la de los israelitas no hubo un muerto de la familia, sino que murió el cordero como sustituto por el pecado de ellos. Había un cordero por casa, pero Dios ha proveído para nosotros un cordero que murió una vez y por todos. Y hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, hemos sido salvados y librados por el sacrificio del cordero como sustituto nuestro. Pero no solamente debía morir, sino que debía ser aplicada la sangre como parte de la ceremonia. No solo debía morir, la sangre debe ser aplicada, debían creer en sus palabras y hacer lo que Dios había dicho, aplicar la sangre en sus puertas como señal para que el heridor pasara por alto. Hermanos, debemos aplicar la sangre de Cristo a nosotros. Cristo debe ser formado en nosotros. Su sangre debe estar corriendo por nosotros. Su vida debe estar en nosotros. Cristo viviendo en nosotros. Como dice el apóstol, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y por tercero, hermanos, dice allá en estos versículos: no salgan de la casa hasta la mañana. Quédense dentro hasta que el juicio haya pasado. Si salen, no estarán seguros. No hay salvación si vamos afuera de Cristo. Solo en Cristo hay salvación. No hay dónde más ir. Solo en Él hay salvación. ¿A quién más iremos sino a Él?
y estando en Él para tener salvación. Abrir la puerta y salir es mostrar que no he creído a las palabras del Señor. Querer buscar bienestar, seguridad, confianza fuera de Cristo es no tener la seguridad de que Cristo es suficiente para mí. Cristo es suficiente para nosotros. Solo la sangre de Cristo, hermanos, da salvación. No hay nada, no hay ningún lugar, no hay ninguna persona, no hay ningún poder, no hay ninguna fuerza que ante el juicio de Dios nos dé seguridad, sino solo estar seguros en Cristo, cubiertos por su sangre. Y eso no es más que siendo parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El uso de los medios de gracia que Él ha puesto para nosotros, para que Cristo sea formado en nosotros y caminar seguros hacia la promesa en Cristo. Por eso Dios ha dado esta fiesta y lo da como un memorial perpetuo. Háganlo cada año, dice Él, año tras año, para que no lo olviden. Es un memorial para recordar. En el versículo 14 dice así: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Conmemorar es lo que hacemos nosotros. Y ese es el punto siguiente. Ya hace 8 días hablamos del Cordero de Dios y el día de hoy estaremos hablando lo que conmemoramos entonces. Conmemoramos lo que Dios hizo por medio del Cordero. Conmemoramos lo que Dios hizo por medio del Cordero. El ser humano conmemora muchas cosas y conmemorar es traer a la memoria, recordar. Es parte de nosotros el hacerlo. Nos reunimos para hacerlo. Conmemoramos cumpleaños, o sea, recordamos la fecha de nacimiento de cada uno de nosotros y nos reunimos para hacerlo. Se conmemoran fiestas nacionales como los días de independencia y las naciones celebran para recordar esa fecha importante. Se recuerdan aniversarios y se hacen actividades especiales en ese momento. Y así diferentes cosas, es propio de nosotros como seres humanos. Pero suele pasar que muchas veces el verdadero sentido de la conmemoración se pierde. El verdadero sentido de la conmemoración se pierde. Un ejemplo claro es lo que se celebra en diciembre, la Navidad. Lo que el mundo dice que viene a celebrar esa fecha, en realidad ya no lo es tan así. Ya tiene muchas más implicaciones y hay más cosas allí que en realidad lo que se dice que se está celebrando. Se perdió el sentido de lo que inicialmente se quería celebrar. Dios ha establecido esta fiesta para ellos como un memorial, para que conmemoren, para que traigan a la memoria. Dios estableció la Pascua como un memorial perpetuo para que Israel recordara el juicio que trajo sobre los egipcios y la redención que ellos disfrutaron a causa de que Él pasó por alto el juicio para ellos por la sangre del Cordero, que Él mismo proveyó como sustituto para hacer propiciación por sus pecados. La fiesta de la Pascua, hermanos, pondrá delante de sus ojos cada inicio de año que ellos habían sido comprados con precio de sangre, habían sido librados del juicio de Dios en Egipto, para servirle a Dios con una nueva vida, con una nueva vida. Y el tiempo, hermanos, les señalaba hacia adelante a la gran redención prometida por Dios en Génesis 3:15. Si ellos no realizan esto cada año como memorial, al venir el Cordero de Dios, Jesús, y morir en la cruz, no hubiera tenido significado para ellos. Si nosotros no conociéramos toda esta historia que el Señor dejó registrada para nosotros en Éxodo, podría pasar lo mismo. Él ha grabado en la mente de los israelitas el sacrificio de corderos año tras año, como un acto necesario para la comunión con Él. Nosotros no sabríamos para qué habría venido Jesús, para qué murió Jesús, para qué hemos sido llamados, si no hubiese sido por todas estas figuras del Antiguo Testamento que nos hablan y apuntaban hacia Cristo. Así que, hermanos, venir cada domingo a alabar es un memorial para nosotros,
pero tristemente se ha perdido el sentido. Y no es lo único que hacemos cuando venimos cada domingo, no es lo único. Pero el centro de lo que nosotros hacemos el día de hoy es recordar, traer a nuestra memoria. Es una celebración en la que conmemoramos. ¿Y qué es lo que conmemoramos? ¿Qué quiere Dios que recordemos entonces? Y lo primero, hermanos, es que nos recuerda de cuál es la causa, del por qué nosotros tenemos ahora comunión con Dios. Es lo primero que debemos recordar. En los versículos 14 al 20 nosotros podemos observar nuevamente que Dios especificó en cómo desea que le adoremos y lo que debe haber en nuestro corazón cuando lo hacemos. Eso nos muestra que Dios, nuevamente como dije antes, es específico en los detalles. Y nosotros no podemos creer que podemos decirle a Dios: Dios, tú has dicho que hagamos las cosas así, pero yo he estado pensando y creo que podrían ser mejor de esta manera. Creo que puedo adorarte mejor de lo que tú crees que yo puedo adorar. Porque Dios da detalles de cómo debemos hacerlo. Porque cada detalle tiene un propósito. Y acá el propósito principalmente es que recordemos qué es lo que nos conecta con Dios. En el versículo 17, hermanos, dice la palabra así: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ahí vemos que el Señor dice un porqué, que es la razón por la cual van a celebrar la fiesta, y dice por tanto. Después de decirles la razón, dice por tanto, entonces lo harán perpetuamente. En ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Entonces esto es una conmemoración de nuestra salvación. Conmemoramos cada domingo que venimos acá y recordamos, traemos a nuestra mente nuestra salvación, nuestra redención. Y cómo entonces ahora, por ser redimidos, tenemos una relación íntima con Dios. Ahora, hermanos, toda criatura está conectada con Dios. Pero solo los redimidos tienen una conexión en la que pueden conmemorar y que lo hacen de forma corporativa y que se hace regularmente. No tiene sentido para los que son enemigos de Dios el conmemorar su relación con Dios, porque ni siquiera hay una relación íntima y personal con Él. Pero para un redimido debe ser un deleite hacerlo. Para un redimido debe ser un deleite venir cada domingo a conmemorar lo que Él ha hecho por nosotros. Para Israel fue el pasar por alto. Para su pueblo es el recordar su salvación. Lo hacemos de forma corporativa, como iglesia, porque Dios nos salvó. Para Israel es un memorial como pueblo. Dios se lo da, hermanos, para que no se olviden que Él los salvó y nos lo ha dado a nosotros, para que recordemos que somos un pueblo y somos el pueblo de Dios y lo conmemoramos de esa manera. Cada año ellos debían celebrarlo, dice allá en los versículos, en el 14 y en el 21. Cada año deben celebrarlo. Para la iglesia, hermanos, es el día del Señor. Es cada semana. 6 días trabajarás y el séptimo es de reposo para santificarlo, para adorar al Señor, para dedicarlo a Él. Y en especial el tiempo de la Santa Cena. Si no entendemos el propósito de la Pascua, no entenderemos el propósito de la Santa Cena. Leíamos esta mañana, 1 Corintios 11, la Santa Cena, hermanos, es una observancia y lo observamos como memorial de nuestra salvación y comunión con Dios por medio del sacrificio del Cordero, su cuerpo entregado para ser molido y su sangre derramada. El símbolo de la Pascua no pudo ser entendido en su totalidad hasta que vino Cristo y cumplió todo lo que vemos allá en Éxodo. El significado de la Pascua y la Santa Cena radica en a quién apuntaba, y es a Cristo. Nos unimos entonces el día del Señor cada domingo para alabar a Cristo resucitado
y lo hacemos ahora entendiendo el significado de lo que celebramos. En la reunión, en el Día del Señor, hermanos, observamos la Pascua y lo hacemos de forma especial en la Santa Cena. Esa celebración es para que se nos recuerde una y otra vez que somos salvos en Cristo. Para que se nos recuerde que esa comunión con Dios no es por mi mérito, no es por cómo yo me siento, no es por las emociones que se hayan generado en mí o por lo que haya hecho, sino por el sacrificio del Cordero. Y la celebraremos perpetuamente hasta la segunda venida del Señor. Al hablar de perpetuo, hermanos, no se habla de volver a los símbolos, porque muchas personas leen estos textos y quieren regresar entonces a hacer las cosas como se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Para qué devolvernos a los símbolos si tenemos lo real ya con nosotros? ¿Para qué devolvernos a las maquetas si ya tenemos el edificio? Muchos, hermanos, se vuelven al judaísmo, pero no es así, porque todo es sombra de Cristo y todo apuntaba a Cristo, y Él ya cumplió con todas estas figuras que habían en el Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, el privilegio dado por Dios de venir cada domingo como memorial perpetuo para nosotros es eso, es un privilegio. Que no olvidemos de dónde fuimos rescatados, de dónde fuimos librados. Ayer en un discipulado hablaba con algunos hermanos que quizás si el Señor no hubiese venido a mi vida, yo no sé cómo hubiese terminado mi vida. Y el Señor nos ha rescatado a cada uno de nosotros de una vana manera de vivir. Hemos sido redimidos para cumplir su voluntad. No solamente salvados para vivir como queramos, sino redimidos para cumplir con la voluntad del Señor. Y quiero que vayamos a Primera de Pedro, hermanos, por favor, para que leamos allí unos versículos. Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 13 al 19. El Señor allí nos está hablando de para qué fuimos llamados, para qué fuimos redimidos. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Fuimos rescatados con la sangre de Cristo, o por la sangre de Cristo, de nuestra vana manera de vivir. Y fuimos redimidos, hermanos, y llamados para ser santos como Dios es santo. En otras palabras, ya no vivimos como antes. En otra parte dice: no nos conformemos, que no debemos conformarnos a este mundo. Para eso fuimos redimidos por el Cordero, para servir a Dios en santidad. El problema es que vivimos en medio del mundo. Toda la semana pasamos rodeados de la vana manera de vivir del mundo, de sus formas. Y fácilmente nos amoldamos a esa manera de vivir. Por eso cada domingo venimos para recordar quiénes somos, de dónde fuimos rescatados y para qué fuimos llamados. Israel, luego de tanto tiempo en Egipto, se había amoldado a esa manera de vivir, a su idolatría, a sus ritos. Y el Señor también nos trae a nosotros cada domingo para que recordemos para qué fuimos rescatados. Nos recuerda cómo debe ser entonces nuestra comunión al estar ahora en el Cordero, en el cuerpo de Cristo. Una de las cosas que identifica a un pueblo son sus dioses, son sus rituales, son sus sacrificios a esos dioses. Y recordemos que Dios derramó juicio sobre todos los dioses en Egipto.
sobre sus rituales y sacrificios, los cuales no los libraron de la mano de Dios en el juicio que estaba siendo llevado a cabo. Su intención, quitarles esos dioses, quitarles esos ritos y quitarles esos sacrificios a ellos. Imagine por un momento, hermanos, conmigo a este pueblo, al pueblo de Israel saliendo de Egipto ahora sin dioses, sin rituales y sin un esquema de sacrificios, sin una identidad espiritual. Pero Dios no solamente les quita toda esa identidad espiritual que tenían, sino que ahora les da una nueva. Parte de ese nuevo comienzo es restaurar la identidad que había sido perdida por el pecado. Se manifiesta Él como el único y verdadero Dios. Les da una celebración nueva para llevar a cabo, un ritual y un sacrificio para llevar a cabo para el único Dios. Una nueva identidad espiritual como pueblo de Dios. Cristo ha muerto en lugar nuestro, hermanos, y nos llama para que vengamos en arrepentimiento y seamos cubiertos por su sangre, y el día de juicio Dios nos pase por alto. Y ahora, redimidos, nos llama para que dejemos nuestros dioses, para que dejemos nuestros rituales y los sacrificios que hacemos a esos dioses, y se nos manifiesta como único y verdadero Dios, y nos da ceremonias para celebrar y llamar al sacrificio para Él. A eso hemos sido llamados, para que dejemos nuestros dioses, los dioses que el mundo ha creado y que nosotros adoptamos con facilidad conformándonos al mundo. Tenemos una nueva identidad como pueblo de Dios, una nueva identidad espiritual para ser santos como Él es santo. En el versículo 15, el Señor dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Comer panes sin levadura. Todas las cosas que hemos visto en Éxodo, hermanos, hablan y son una imagen de algo espiritual, y la levadura no es distinto. A ellos se les recuerda que llevan mucho tiempo en Egipto. Es algo que nosotros no podemos perder de vista. Llevan mucho tiempo en Egipto, se han contaminado, tienen una identidad espiritual diferente y se han identificado ahora con Egipto. Eso no sucedió en un instante. Eso fue poco a poco. Seguramente fue entrando con cosas mínimas. Fue entrando en el pueblo de Israel con cosas mínimas, pequeñas, a las que no se les prestaba atención, se desestimaban como peligrosas, y poco a poco eso iba abarcando cada vez más espacio en la vida de ellos y de su espiritualidad. El significado, hermanos, es que ellos debían apartar toda levadura de la naturaleza egipcia, la levadura de malicia y de maldad, y comer pan puro y santo, para demostrar que caminaban como llamados a una nueva vida. Ese es el efecto de la levadura. La levadura normalmente nosotros reconocemos que se asocia con el pecado, pero no exclusivamente se asocia con el pecado, hermanos. En Mateo 13:33, la palabra dice que el reino de Dios es como la levadura. Y lo que está diciendo principalmente es que tiene esa característica que tiene la levadura, que solo un poco empieza a abarcar cada vez más y más. Vino Cristo y todo empezó con Él, sus 12 apóstoles que iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada vez iba a ir abarcando más. Esa es la verdadera característica de la que se está hablando acá acerca de la levadura. Solo un poco iba tomando la totalidad. En la Biblia la levadura se usa entonces para ilustrar la corrupción del pecado. Y es un llamado a nosotros, hermanos, para quitar de nuestra vida, de nuestras casas, de nuestras familias y de la iglesia, todo lo que puede corrompernos, por pequeño que parezca, porque empieza de esa manera y va abarcando cada vez más. La levadura también se expande y permea de una forma invisible toda la masa, y Pablo utiliza esas características para señalar el peligro
del pecado en la iglesia de Corinto. No es buena vuestra jactancia, dice allí. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La voluntad de Dios no es solamente que recordemos que hemos sido sacados de Egipto, sino que somos llamados para que vivamos sin levadura. La voluntad de Dios no es solamente sacar a Israel de Egipto, sino que ahora, luego de ser librados, su voluntad es sacar a Egipto de Israel. Y eso es lo que cada 8 días nosotros venimos también a conmemorar. Que Egipto debe salir de nuestros corazones, que el mundo debe salir de nuestros corazones. Esa forma de vivir que no va conforme a la voluntad de Dios y que entra de forma muy pequeña a nuestra vida, pero que cada vez empieza a abarcar más hasta que destruye y corrompe todo. Egipto no era su hogar, hermanos. Y este pan les recordará esto: su hogar no estaba en Egipto, nuestro hogar no es el mundo. Ellos debían salir rápido de allí. Esto era un pan ligero, sin levadura. No hay más tiempo para quedarse en un lugar que estaba bajo el juicio de Dios. ¿Por qué querer nosotros adoptar las formas y la vida de un lugar que va a pasar por el juicio de Dios para destrucción? ¿Por qué querer quedarnos allí? Debían estar listos para salir y seguir a Dios, quien los había librado de la muerte en esa noche de Pascua. Los libró para servirle a Él, para no servir más a Faraón, para no estar más bajo las costumbres de los egipcios ni bajo sus dioses, los cuales Él juzgó. Y ha quedado escrito, hermanos, para nosotros, para recordarnos que asimismo el pecado entra en nosotros muchas veces de manera muy sutil, con un engaño que se desestima y nos lleva luego a dudar de lo que Dios dijo. Y cuando dudamos de lo que Dios dijo, dudamos del carácter de Dios, y cada vez va abarcando más, y solo nos damos cuenta, hermanos, de la situación cuando ya ha tomado buena ventaja de nosotros. El mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos, somos extranjeros. Por tanto, el llamado es a dejar la levadura del mundo, y a eso venimos cada domingo para recordarlo. Somos olvidadizos. Si viniendo nada más cada domingo, entre semana, nada más hoy en la tarde o quizás mañana, ya hemos olvidado, ¿cómo será cuando dejamos de venir? Nos ponemos en peligro, hermanos. Además de sacar el pecado, de sacar la levadura, debe ser reemplazado con santidad. Pablo continúa su carta a los Corintios allá de esta forma: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esto es el llamado del Señor para nosotros. Para eso debemos alimentarnos de la palabra de Dios, sin ser adulterada, sin que sea leudada, sin descomponerla. Ella nos va lavando de nuestra maldad. Alimentémonos de la palabra que habla toda ella del Cordero. Hace 8 días decíamos que estamos en ese tiempo, en medio de las 2 tardes, y es el tiempo en que la iglesia debe alimentarse del Cordero. No es un tema solamente en lo personal, inicia con nosotros. Debemos estar vigilantes cada uno constantemente a nosotros mismos, pero el texto también nos habla del hogar y de la familia. Y en el versículo 15 dice: y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. El llamado para cada familia es a que quitemos toda levadura de nuestros hogares, toda contaminación, hermanos, que no permita que nuestras familias vivan honrando a Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado, hermanos, que entra en una familia muchas veces lo hace de la misma manera, entra de forma pequeña, engañosa, sin que nos demos cuenta. Por eso lo importante de estar vigilando. Alguno de los miembros termina
quien cae en pecado, pero termina abarcando a los demás, termina llevando a otros miembros de la familia también tras su pecado, y va leudando cada vez más allí al grupo familiar. Pablo le mencionó a la iglesia de Corinto que si ellos seguían abrazando a esta persona que estaba en pecado y además teniendo comunión con su pecado, esa levadura iba a leudar toda la masa allí en la iglesia. Si tiene la capacidad de leudar toda la masa en la iglesia, ¿cómo no lo va a hacer en una pequeña familia donde somos pocos los miembros? Hermanos, hogares son destruidos por el pecado de uno de sus miembros, que arrastra consecuencias para todos. En muchos casos, incluso el mismo pecado corrompe a los demás. Hogares donde uno de los dos ha sido corrompido por el pecado, pero termina vinculando a su pareja o a sus hijos en el mismo pecado, y eso es esa levadura que va leudando todo. Así que debemos estar vigilantes y sacar la levadura de nuestras casas. Un pecado, hermanos, empieza con algo sencillo, pero se va volviendo una bola de nieve que se va creciendo, y cada vez estamos más comprometidos con Él y menos con Dios. Ese es el juicio de Dios por el pecado, hermanos. O más bien, por eso debemos estar vigilantes, porque el juicio de Dios para el pecado es muerte, como lo vimos allá en Egipto. Su juicio por el pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. En el versículo 15 dice: aquí en alguno de los versículos, déjenme buscarlo por favor, porque dice que el 19, gracias, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Gracias, hermano. Esa es una referencia, hermanos, a la disciplina de la iglesia en el Antiguo Testamento. Serían cortados del pueblo de Israel. Se usa principalmente en relación con violaciones de la ley de Dios, en relación con la adoración y la inmoralidad sexual allá en el Antiguo Testamento. Hermanos, la iglesia fue llamada por Dios desde sus inicios a tomar en serio el pecado y la santidad de Dios. La disciplina de la iglesia fue diseñada por Dios para mantener desde el principio la pureza de la iglesia y para llamar nuestra atención de manera que mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza a la que fuimos llamados. Recordemos a Ananías y Zafira, y cómo allí este evento, esta disciplina, este castigo que se lleva a cabo, lleva a los demás a temer. Incluso veíamos en el discipulado con los hombres este domingo pasado, que el Señor decía allí que cuando alguien persistía en pecar, insistía en pecar, debía ser también confrontado por la congregación para que los demás temieran y haya pureza y se mantenga la pureza. En el texto en 1 Corintios 5, hermanos, Pablo de hecho motiva a la iglesia a celebrar la fiesta sin la vieja levadura. La fiesta aquí es nuestro andar diario con el Señor, en razón de que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Fuimos liberados de la esclavitud y del poder dominante del pecado en nuestra unión con Cristo, para que no le sirvamos más. Recordemos, es un memorial cada domingo para recordar la salvación, de dónde fuimos sacados, pero es un memorial también para recordar ahora que hemos sido salvados, cómo debemos vivir estando en el Cordero. Un hombre allá en la iglesia de Corinto no estaba dispuesto a caminar en nueva vida, y Pablo llama a la iglesia a aplicar el principio enseñado en la fiesta de los panes sin levadura. Ellos debían expulsar a este hombre de entre ellos. No podían llamarle hermano ni compartir la mesa del Señor con él. Era ahora un amigo a quien debería evangelizarse y podría ser restaurado a la comunión si mostraba frutos de la obra de Dios en su vida por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. De esta manera, hermanos, la iglesia es preservada del error, y al ser cortado de la comunión puede entender el peligro y así poder entonces venir a Cristo en arrepentimiento. Pablo advierte, hermanos, que no somos llamados a apartarnos de todas las personas del mundo,
como hacen algunos. No podemos salir del mundo. Más bien que no debemos participar de las malas obras del mundo. Pero somos puestos en medio del mundo para traer a las personas a Cristo. Hay una ilustración, hermanos, que se usa y es como un bote salvavidas que está en el agua, en medio del océano, y el agua ilustra el mundo. Pero el mundo no puede, las personas que están en el bote salvavidas no pueden permitir que el agua entre al bote o se hundirá. Así estamos nosotros, en ese bote salvavidas en medio del mundo. No debemos permitir que el agua entre porque nos hundiremos, pero sí debemos llamar a las personas que están afuera para que vengan a Cristo. Por tercero, hermanos, recordamos la promesa en el Cordero. Recordamos la promesa en el Cordero. Venimos también cada domingo para recordar la promesa en el Cordero. Israel no ha salido de Egipto, pero ya debe poner sus ojos en su salida. Su redención en la agenda de Dios era un hecho consumado. Notemos el verbo, hermanos, que se utiliza allí: saqué vuestras huestes de Egipto, en el versículo 17. Saqué vuestras huestes de Egipto. Es un verbo que se utiliza en pasado, y los comentaristas hablan de que este verbo es un perfecto profético, algo que sucederá en el futuro, pero que se habla en pasado para mostrar la seguridad de que se llevará a cabo. Los judíos recordarían por sus generaciones la salvación del Señor y anticiparían la redención final que traería Jehová por medio de su sacrificio. Mientras ellos celebran, Dios está llevando a cabo su obra de redención. De esto se trata el vivir por fe. Mientras nos exponemos a la palabra de Dios cada día para deleitarnos en Él, en sus obras y en sus promesas, hermanos. Hermanos, nos reunimos cada semana para recordar hacia dónde vamos, hacia dónde estamos caminando, para recordar la promesa que tenemos delante, que es ciertísima, que no fallará, que no se llevará no pasará sin llevarse a cabo, porque Dios lo dijo y así se hará. Es un recordatorio de esperanza para nosotros, en medio de las aflicciones de este mundo, en que habitaremos en una nueva tierra sin dolor, en la eterna comunión con Dios. Porque quien empezó la obra en el primer día la terminará, y el séptimo día estaremos en gloria con Cristo. Versículo 16 dice que debe haber santa convocación en el primero y en el séptimo día. Y dice que son 7 días de celebración, hermanos. Esa santa convocación indicaba que deben reposar el primer día y el séptimo día sin hacer obra alguna. El Señor quería toda la atención para Él en esta fiesta. Deseaba que Israel pensara durante 7 días en la redención de Jehová y todas sus implicaciones: su amor, su gracia, su adopción, su libertad, su herencia, sus promesas. Iniciaba con un reposo, recordando que el Señor les dio reposo de la esclavitud, de donde los sacó el primer día, y terminaba con un reposo, recordando las promesas de entrar en la tierra prometida, en el verdadero reposo que es en Cristo. Los 7 días de la fiesta anticipaban para nuestro reposo en el favor de Dios el tiempo en que vivimos acá, esperando ese día glorioso de la llegada del Señor en santidad, o buscando esa santidad en Cristo. Por eso, hermanos, nuevamente el mandato, y está pegado aquí arriba de la cartelera, los mandamientos: 6 días harás tu obra, 6 días te dedicarás a tus cosas, y en el séptimo entramos en el reposo de Dios. Él creó todo en 6 días y en el séptimo reposó, indicando que su obra estaba terminada. Cristo vendrá y manifestará su obra que ya ha sido terminada, y entonces entraremos en su reposo, la obra terminada en nosotros. Por eso la importancia, hermanos, de este día en el que nos reunimos. Es un día para recordar, es un día para no olvidar el reposo que se nos ha concedido al ser rescatados de la esclavitud. El reposo eterno al que vamos, que es en Cristo Jesús, para traer a la memoria, hermano, esas cosas: salvación, santificación, glorificación, todo obra de Dios, todo obra
de Dios. Por eso nuestro tercer punto de esta prédica que se ha llevado a cabo en 2 domingos es la respuesta de los redimidos. La respuesta de los redimidos, hermanos. Y en el versículo 27, en la parte B, y el versículo 28 dice lo siguiente: y los hijos de Israel en Egipto, 27, sí, entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. En el versículo 3, hermanos, nosotros notamos algo, y es que por primera vez al pueblo de Israel se le llama como congregación o iglesia. Ellos son la asamblea de Dios que están siendo llamados para adorarle. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios que habita entre las naciones como embajadores y representantes de un reino eterno e incorruptible que será manifestado en gloria. Y que al igual que Israel, hemos sido llamados a rendirle adoración a Dios como asamblea espiritual. La Pascua no se trata principalmente de la liberación de Israel de Egipto. Tampoco se trata principalmente de la humillación de Faraón y de Egipto. El propósito principal es la gloria de Dios, es la Pascua de Jehová. En el versículo 27 leemos que ellos se inclinaron y adoraron, y esa debe ser nuestra actitud. El llamado de Dios a Moisés y a Aarón, a los ancianos, al pueblo, era abrazar las promesas de Dios por medio de la fe. Y la palabra proclamada hizo su trabajo, hermanos. El pueblo creyó, manifestaron su fe, haciendo puntualmente como Jehová había mandado por medio de los profetas. Esa noche cada familia, habiendo escogido un cordero, lo sacrificó, tomó hisopo, lo pusieron en sus dinteles, en las puertas, la sangre del sacrificio. Y luego comieron como familia en sus hogares la carne del sacrificio asada a fuego, mientras adoraban al Señor, contemplando cómo ellos, hermanos, seguían con vida, mientras a su alrededor sus vecinos gritaban a causa de la muerte de los primogénitos en Egipto. Hermanos, ahora que las promesas de redención se han cumplido a la perfección, ¿no nos ha dado el Señor más razones para arraigarnos en nuestra fe? El pueblo de Dios se postró y adoró obedeciendo lo que Dios les mandó por fe. ¿Cómo no nos postraremos nosotros ahora y adoraremos nosotros ahora? Ese es el propósito del éxodo, hermanos. Ese es el propósito de nuestra salvación, adorar al Señor. Perdonen mi insistencia en esto. En los versículos 29 y 30 vemos cómo se cumplió todo tal cual como el Señor lo había dicho. Allí en esos versículos se nos dice que pasó tal cual como Dios lo había dicho. Todo fue cumplido porque es la obra de Él. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta entonces? Adorar, inclinarnos a Él, postrarnos a Él. Pero como decía hace un momento, perdonen mi insistencia, pero esto nos dice que el juicio de Dios no es una mera historia para asustar, es real. Y por tanto hay urgencia de llevar el anuncio. No es tiempo de dormir. Hermanos, al acercarnos a la Escritura se forma en nuestra mente que ahora nosotros vivimos completamente separados unos de los otros. Hay hombres buenos, hombres malos, unos acá, otros allá, pero la realidad no es así. Seguramente los israelitas tenían algún amigo egipcio, o 2 o 3. Las mujeres también iban a hacer sus actividades junto a las mujeres egipcias y tenían amigas egipcias. Los niños de Israel jugaban con los niños de los egipcios. Imaginemos entonces por un momento a los israelitas en sus casas comiendo el cordero, celebrando, y a la medianoche oyendo el llanto afuera, el dolor de madres perdiendo a sus hijos, madres que ellas conocían y que ellos conocían, y hijos que ellos también conocían. Llanto en todo lado, hermanos, porque en cada casa había un muerto. No es tiempo de dormir, es tiempo de anunciar la palabra. Ayer asistí a acompañar a unos hermanos de Santa Lucía en el funeral de una persona muy cercana a ellos, y hablaban de cómo muchas veces hablaron del evangelio a esta persona. El dolor más grande es que alguien se vaya sin conocer de Cristo. Así será el día del juicio, hermanos, y nosotros tenemos amigos que aún no conocen de Dios, familiares que aún no conocen de Dios, y el juicio se acerca. No es tiempo de dormir.
Ellos estaban celebrando, pero había clamor de personas que ellos conocían afuera. Como conocedores de la verdad, debemos sentir urgencia, hermanos, de que el mundo sepa acerca del Salvador. No importa si nos rechazan, no importa si no encajamos, no importa si no se nos oye, el llamado es anunciar la verdad con urgencia. Dios reveló el mensaje a Moisés y a Aarón. En el versículo 3 los envía para que ellos lleven el mensaje. En el versículo 21 al 27 ellos llevan el mensaje a los ancianos y les dicen: hablen a sus hijos. Cuando ellos les pregunten qué es esto, háblenles a ellos de lo que hizo Dios por nosotros. Nuestra respuesta es clara, hermanos, ante el regalo maravilloso de Dios, de ese sustituto por el cual hemos sido perdonados. Al igual que Israel, hermanos, nosotros somos un pueblo que olvida, pero gracias a Dios que nos ha dado recordatorios de su gracia para recordarnos con cuánto amor Él nos ha amado. De manera que, motivados por ese amor, le sirvamos cada día de nuestra vida y lo hagamos por el amor a Él. Cuando Israel no ponía delante de ellos esos recordatorios de la gracia de Dios, ellos olvidaban fácilmente y se entregaban a la idolatría y Dios les disciplinaba. Dios les dio estas fiestas meticulosas para que, observándolas, ellos pudieran recordar las promesas de Dios, comprender el amor inmerecido de Dios por ellos. Y ese amor de Dios desplazaba el amor natural que tenemos nosotros por el pecado. De manera que Éxodo, hermanos, nos enseña cómo los sacramentos del pacto de gracia nos animan a reflexionar en el Evangelio y sus implicaciones. Esta reflexión nos permite entender la realidad de nuestra redención. Nos hace experimentar la gracia, la misericordia, el amor incondicional de Dios, y así, movidos por este amor, somos constreñidos a vivir para servir a Cristo. Ya no debían seguir habitando en la tierra de esclavitud ni servir a su antiguo amo. Dios ahora es su Rey, su único Dios y Señor, que habitaría en medio de ellos para protegerles, proveerles y guiarles al reposo final en Canaán. Para nosotros, hermanos, el llamado es a vivir en servicio a Él, alejándonos de la vana manera de vivir del mundo, reconociendo a Cristo como nuestro Señor, que habita en nosotros, nos protege, nos provee, nos guía hasta llevarnos al eterno reposo en Él. Por eso vimos cómo la Pascua se cumple en Cristo, y 1 Corintios 5:7 nos lo decía. Él es el Cordero al que apuntaba el sacrificio pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestros pecados fueron cargados a su cuenta. Él llevó nuestra condenación al morir por nosotros en la cruz del Calvario como sustituto. En Cristo hemos sido liberados de una vez y para siempre de la condenación del pecado y de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos que servir más al pecado. Ahora, hermanos, este pasaje nos recuerda nuevamente que debemos presentarnos ante el Señor, reconociendo su gracia, consagrándonos a Él con los ojos puestos en Él. Nos recuerda que la obra redentora de Dios es precursora de nuestra vida de adoración. No debemos servir a Dios sin la iniciativa, o no podemos, mejor, servir a Dios sin la iniciativa que Él tomó para redimirnos. Si no nos hubiera redimido, no podríamos tener comunión con Él ni vivir para su gloria. Por esto, primero es el sacrificio de Pascua, que fue en Cristo ofrecido una sola vez para librarnos de la condenación del pecado y de la muerte. Luego la fiesta de los panes sin levadura, que celebra nuestra unión con Cristo y nuestro llamado a vivir en Él en una nueva vida hasta que entremos en su reposo eterno. Esta fiesta, hermano, nos recuerda que este mundo no es nuestro final, no es el destino final para nosotros. Vivimos en medio de Él, preparándonos para entrar en el reposo del Señor. No sabemos cuándo el Señor vendrá. Mientras tanto, tenemos nuestras lámparas listas para que su día no nos sorprenda durmiendo y aferrados a Egipto, cuando se nos ha prometido una salvación tan grande. Hebreos 3, 12 al 14 dice, hermanos, para finalizar: mirad, hermanos,
Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Puestos en pie, hermanos, para orar a nuestro Dios.